Ay, Martín mandó un mensaje. En mi curso somos todos los que vamos a clases del colegio. Pucha, qué lata. Qué fome para sus profes. Igual es como... Debe ser penquita que vayan solo dos. Ya, pero eso. Es bacán igual como recibir gente en las clases. Como no se los voy a negar. Así que piensen igual en sus profes como... Que quiero ver a mis niños. Ya, vamos a seguir con lo que no vimos. Bueno, voy a hacer un repaso muy general porque todo esto lo vimos en la clase pasada. Sobre el cáncer, que existían muchos tipos de cáncer. Recuerden, células que se salen como de la MEC empiezan a proliferar de forma como explosiva, causan diferentes problemas, mutaciones del cáncer, proteína que participa en la apoptosis como de estas células, causas del cáncer, virales, radiaciones, productos químicos inmunes a alimentos, son cosas que vimos en la clase pasada, las voy a pasar así como demasiado rápido, como que no creo que entiendan. No, pero no es con el propósito de que no entiendan, pero sino como el propósito de que recuerden que tienen que estar estudiando cada semana como las clases. Las células madres, que son células con capacidad proliferativa y para aún especializarse, ubicadas son como de difícil ubicación. Eh, Alguien tiene un poco fuerte. Eh, Podemos como ejecutar diferentes herramientas de ingeniería genética, como para clonar células. Acá tenemos el caso de la oveja Dolly y vimos meiosis, sus características generales, que el propósito biológico de la meiosis es la conservación de la especie y transmitir las características eh, como sexuales a través de como generaciones, transmitir todo tipo de información genética. Existen diferentes tipos de reproducciones sexuales, fecundación, meiosis, eh, la división celular por meiosis, posee dos etapas, meiosis 1, meiosis 2, tiene su interfaz igual que en mitosis, o sea, hay que preparar la célula para que pueda entrar a meiosis. La primera división meiótica, recuerden que la meiosis 2 es igual que una mitosis, pero la meiosis 1 es diferente, posee su profase particular, donde acá los cromosomas forman una tetadra, se hacen el crossing over, donde se ven las señales del crossing over en el quiasma. Tenemos la metafase 1, donde los cromosomas como estas tetras se forman en el plano ecuatorial. En la anafase 1 se van hacia los polos y en telofase 1 empieza como a generar el núcleo en torno como a estos nuevos como entre los polos. Y la segunda división meiótica es una mitosis, así que es una metafase de meiosis, o sea, de mitosis, anafase de mitosis, telofase de mitosis. El producto de la meiosis, 4 células, ¿ya? Con la mitad de la dotación cromosómica, es decir, con N material genético. Fuente de variabilidad genética, porque tenemos estos procesamientos donde se intercambia el material genético, como en la meiosis, la distribución de los cromosomas también es aleatoria, entonces también produce variabilidad genética. Tenemos la permutación cromosómica, como dije, y el significado de la meiosis, generar gametos, como para la reproducción humana. Vimos la gametogénesis como características generales, que estas meiosis de las células, como las CPG, que son las células primordiales germinales, que es diferente tanto en machos como hembras, en mamíferos estamos hablando, pero acá aplicado directamente como para humanos. Eh, Tenemos como una mitosis, que es la proliferación como de estas células, después crecen y después sufren meiosis, como en la maduración, que cambiaba según la edad, según los como periodos de tiempo dentro de cada organismo, sea hombre o mujer, macho o hembra en verdad. Y bueno, acá tenemos las características, o sea, como un diagrama general de las meiosis, o sea, de las gametogénesis, que cambia mucho también el tamaño de las células. Por ejemplo, cuando es para machos, como que la meiosis conserva los tamaños celulares de forma igual. Después, cuando se especializan estas células en espermatozoides, cambian su conformación. Y en meiosis, como en hembras, como el ovocito 1 perdón, el ovocito 2 es mucho más grande que el otro, como que el polocito se le dice, como la otra célula que salió producto de la meiosis 1, es mucho más grande. Y después en la segunda meiosis también se produce otro polocito que es como una célula muy chiquitita. Eso. Y ahora vamos a ver mutaciones cromosómicas, que es muy entretenido. Ya. ¿Alguna duda? ¿Cómo puede ser de materia de la semana pasada, de lo que sea, de la vida? ¿Ninguna? Ya. Entonces vamos a empezar con
Mutaciones cromosómicas. Ya, las características generales de las mutaciones cromosómicas es que a veces existen cambios, como lo vimos en la estructura, en el número de los cromosomas, lo que va a alterar directamente cómo se van a expresar los genes de forma, puede ser tanto hereditaria como o dentro de uno mismo. ¿Ok? También pueden ocurrir cambios como cromosómicos que mantengan como la variabilidad genética que nosotros traíamos como con el paso del tiempo, ¿de acuerdo? Todo esto va contribuyendo como al avance evolutivo de las especies, a sobrevivir a diferentes condiciones. Muchas teorías evolutivas hablan sobre cómo nosotros nos vamos cambiando como nuestro genoma en función de la sobrevivencia a ciertos ambientes. Es decir, que antes nosotros como humanos necesitábamos, por ejemplo, dientes más grandes como para poder consumir los alimentos como más rústicos de antepasadas décadas y miles y cientos de miles de años, pero ahora tenemos como un consumo alimentario mucho más refinado. Entonces, la variabilidad genética que ha hecho que se ha reducido el tamaño de los dientes, y hay dientes que en el fondo ya no necesitamos. Un ejemplo como de vestigios sobre esos dientes que ya no utilizamos, las muelas del juicio. En algunas personas están, en otras no. Porque en las que no, en el fondo, la variabilidad genética lo que ha hecho, y el cambio en el tiempo, ha hecho que no se expresen, en el fondo, los genes que codificaban para esos dientes, porque ya no son necesarios frente como a la evolución del ser humano. Eso. Bueno, según el tipo de célula, las mutaciones cromosómicas pueden ser somáticas, es decir, que afectan directamente a células autosomales no sexuales, donde no causan alteraciones en los descendientes, sino en el individuo. En el fondo, células propias. Y las germinales, que acá puede afectar a células madres o gaméticas, o sexuales. Gamética es lo mismo que sexual. Y acá sí se pueden heredar. Es decir, si tú sufres mutaciones a células que no son sexuales, la mutación se va a conservar solamente en ti y no va a ser heredada. A diferencia de estas a diferencia de estas mutaciones germinales que sí pueden afectar a tu heredancia. Perdón. Y según el material genético afectado, pueden ser numéricas como respecto a la dotación cromosómica de la célula, es decir, el número de cromosomas típicos de la especie. Cada especie tiene un número de cromosomas particular. En humanos, ¿cuál es el número como general de cromosomas que encontramos en una célula somática? Somática. Pregunta de prueba. 46, excelente. En una célula sexual, en un gameto. Excelente, Samuel, excelente. Están bomba. Qué vieja el dicho, bomba. Y según, bueno, pueden ser numéricas, pueden ser cromosómicas o estructurales que afectan la disposición de los genes en el cromosoma, es decir, partes del cromosoma cambiados como alelos intercambiados, por ejemplo. Y las génicas, que esas son más cuáticas, donde ahí tú afectas la secuencia de nucleótidos. Recuerden que el ADN es un polímero de nucleótidos. Y si yo cambio el orden de nucleótidos, pero puedo dejarla embarrada, así como puedo cambiar completamente la expresión del gen que estaba contenido en ese espacio del ADN. Eso. ¿Alguna duda hasta ahora? No, ya vamos bien. Tipos de mutaciones. Todo nice. Excelente, Samuel. Eh, las, para entender los tipos de mutaciones necesitamos conocer conceptos como la euploidia, que significa que el número de cromosomas constituye una dotación básica, es decir, monoploide o haploide, ¿de acuerdo? Los organismos que contienen múltiplos del número monoploide se denominan euploides. Es decir, por ejemplo, en humanos la dotación cromosómica básica, ¿de cuánto puede ser? Lo más bajo de cromosomas. 23. Excelente, Samuel. 23 es el número más bajo que yo puedo obtener como dotación mínima cromosómica. Entonces, todos los múltiplos de ese número se denominan euploides, es decir, 46 cromosomas, podrían ser 69 cromosomas, ¿de acuerdo? Todo eso son euploidías, ¿de acuerdo? La poliploidía significa que los individuos poseen un número de cromosomas múltiplo. Ah, perdón. Esto era. Ya, olviden como lo que dije de 46 y. Eso viene para poliploidías. Ya, perdón. Me confundí de concepto. Euploidías, número mínimo. Es decir, ya, el 23.
En poliploidías es cuando yo obtengo un número de cromosomas múltiplo del número normal. Ay, no, estaba bien, pues, estaba bien. Ya, olvídenlo, ya vamos a hacer un... Perdón, tuve un mental breakdown. Euploidias, efectivamente, 23 y números múltiplos de este número. Es decir, múltiplos del 23 pueden ser el 46, el 69, etcétera. Entonces, no hay ningún problema en eso. La poliploidía lo que te dice es que ahora yo tengo un número de cromosomas múltiplo, pero del número normal. ¿Cuál es el número normal en humanos de cromosomas? 46. Entonces, ahora yo tengo múltiplos del 46. En la euploidía, yo tengo números múltiplos del 23, de la dotación mínima. Pero en la poliploidía, yo tengo números múltiplos de la dotación normal, es decir, del 46. ¿Se entiende la diferencia? Ya, bacán. Perdón por el mental breakdown, que a veces ando medio cansadito, entonces como que mi mente dice, déjame descansar. Efectivamente, 69 sería una euploidía. Entonces, la poliploidía se produce generalmente en la reproducción de algunos seres vivos, más normalmente como observado en plantas, donde el 47% de las plantas con flores actuales son poliploides, es decir, poseen una dotación cromosómica múltiplo del número como cromosómico normal. El 92, sí, el 92 cumpliría con la característica de ser tan euploide como poliploide. La diferencia con la neuploidía es que aquí se trata de juegos cromosómicos extras, por lo que a partir de un individuo diploide se puede generar descendientes triploides, tetraploides, pentaploides. Pero entonces ahí se ve como el n multiplicado por los números. Ya, vamos a ver ahora mutaciones numéricas. ¿De acuerdo? Perdón, estoy un poquito enfermito. Ya, la aneuploidía habla sobre un exceso o déficit de uno o más cromosomas, ¿ya? En un par específico puede ser. La condición diploide normal en humanas, en un par de cromosomas homólogos de cada tipo, es 44 más XX o 44 más XY. ¿Saben reconocer cuál es macho y hembra como en humanos? ¿Cuál sería como o hombre, mujer, da lo mismo? Hablo solamente como de biología. Efectivamente, XX mujer, X hombre. ¿Ya? Entonces, tenemos el par de cromosomas homólogos como normal, que es, tenemos 44 cromosomas como autosómicos, que son normales, y el par sexual. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo 44 más 1, 45 más 1, 46. Y yo tengo los 46 cromosomas totales. ¿De acuerdo? ¿Queda claro eso? Sí. Cada letra es un cromosoma. Entonces tienen que sumarlo. Ya, acá. Entonces, cuando yo tengo un cromosoma extra en algún par, se denomina trisomía. ¿De acuerdo? Una trisomía muy común conocida es el síndrome de Down, que es una trisomía en el par 21. Es decir, el par 21 de cromosomas, que es autosómico, tiene un cromosoma extra, ¿de acuerdo? Y los individuos afectados en este caso poseen 47 cromosomas, más de la dotación normal, ¿de acuerdo? Sí, pues ya que dice, es del tipo autosómico, por eso yo tengo 45 más XX o 45 más XY, porque no alteré el par sexual, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos indica principalmente que no, ¿cómo se dice? Que no necesariamente debe haber una frecuencia como de como heredar el síndrome, como no está el par sexual afectado. La frecuencia del síndrome de Down generalmente es de 1 cada 8 nacimientos, es alta, y las personas afectadas tienen a grandes rasgos como el retardo mental, corta estatura y deformidades cardíacas, lo que lo hace propensa a este tipo de problemáticas, ¿de acuerdo? Otro ejemplo son como el síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, cada uno con trisomías en diferentes pares pero no sexuales, que una de Patau en el 13 y Edwards en el 18. ¿Queda claro? Ya, acá. Ya, acá, no sé si lo escribí, no, lo voy a solamente explicar. Acá tenemos un cariotipo del síndrome de Turner. El síndrome de Turner corresponde a otro tipo de, ¿cómo se dice? De mutaciones numéricas llamada monoploidía.
La monoploidía significa que ahora yo tengo un déficit en un par específico, ¿de acuerdo? Generalmente son letales. Entonces, como que los organismos con un déficit de cromosoma en algún par significa como que no va a ser viable como para la vida, ¿de acuerdo? El más conocido es el síndrome de Turner. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿O a alguien le suena? Ya. El síndrome de Turner generalmente, sí, pero en clase. Ah, ya acá. Al menos tienen como... saben que existe. El síndrome de Turner, Timmy Turner, excelente referencia. Lo que afecta principalmente es que tenemos una monosomía, un déficit de un cromosoma en el par sexual, ya generalmente en mujeres, ¿de acuerdo? Entonces ahí se ve como un X0. En el 0 debería haber un X, pero no lo está. Entonces por eso es el déficit. Las mujeres Turner se caracterizan principalmente por tener diferentes características, como tener inviabilidad para procrear, es decir, son estériles, son de baja estatura, cuello corto, también posee gónadas rudimentarias, es decir, que sus gónadas para la reproducción sexual no están totalmente desarrolladas, por eso se dice como rudimentarias, como que no están en un estado de completación, por lo tanto no puede reproducirse una persona con síndrome de Turner de forma fácil. Y además la probabilidad como de descendencia como es de 1% o 2% o sea, de que se dé como en humanos. Es de baja probabilidad porque generalmente las monosomías son letales, entonces son pocas las personas con síndrome de Turner que sobreviven, como te lo podrían diagnosticar en estado embrionario, pero la probabilidad de sobrevivencia es baja. Y eso, no sé si hay alguna duda. Acá está el cariotipo, como dice 45X0. Profe, Samuel, estoy escuchando, estoy esperando tu duda. Eh, es el 1% una vez se diagnostica. Pero la probabilidad como de sobrevivir, ¿a eso te refieres? Ah, ya. La probabilidad de sobrevivir. Déjame verificarlo, porque tenía como anotado que era la probabilidad como de descendencia, pero según yo sí. Em, déjame pensar si estoy bien. Ya, Samuel, dame un segundo. Voy a continuar y apenas lo recuerde, lo voy a comentar. ¿Ya? Quedé con la duda igual. Entonces, voy a continuar, pero lo voy a tener en consideración. De hecho, lo voy a anotar acá. Ya, está anotado. Ahí está la evidencia que lo anoté. Ya. Existen otro tipo de trisomías también. Es que es más fácil acordarme si lo anoto en la mano. Existen otros tipos de trisomías también, como el de superhombre, supermujer y la de el síndrome de Klinefelter, que no lo sé pronunciar. Klinefelter, ¿ya? Estas trisomías significan que tenemos ¿cómo se dice? Acá vamos a tener un déficit. O sea, la trisomía puede ser tanto déficit como sumarle como un cromosoma. ¿Cómo se dice? Y acá vamos a tener trisomías en pares sexuales. Por ejemplo, el superhombre lo que va a indicar es que vas a tener en tu par sexual un cromosoma más Y. Es decir, que antes no lo normal era como XY, ahora vamos a tener un Y más. ¿De acuerdo? Lo voy a escribir. Entonces, no, está quedando horrible. Ya, solamente. Ya. Este sería el como trío sexual del superhombre, como de ese síndrome, donde en vez de tu par sexual normal, XY, tienes una Y extra, ¿de acuerdo? Esto da diferentes características, por ejemplo, estatura anormalmente alta, acné intenso, tendencia como al retardo ligero, también frecuente como en los hombres que padecen esta trisomía, ¿de acuerdo? La supermujer, si se imaginarán, será X XX.
Acá yo tengo una trisomía en el par sexual también, en mujeres, donde tengo un cromosoma extra X, lo que nos va a indicar principalmente como, ¿cómo se dice? Como poca viabilidad para engendrar, es decir, poca probabilidad de descendencia porque generalmente son infértiles, ¿ya? Físicamente se ven muy normales, como es difícil de detectar como a simple vista, a diferencia como de las otras, como síndrome de Down, como Turner o como superhombre, ¿ya? Bueno, el superhombre igual es como igual difícil un poco identificar, o sea, ya son anormalmente altos, poseen acné intenso, pero el retardo mental es ligero, entonces como que identificarlo a simple vista no es tan fácil. Y el otro es el... Lo tengo que leer porque no sé pronunciarlo. Klinefelter, que es el... perdón. Es un XXY, ¿ya? Que ahí tú tienes, ¿cómo se dice? El par sexual se te añadió un cromosoma Y. Hay para mujeres que son, ahí son estériles y no tienes desarrollo, por ejemplo, del desarrollo sexual secundario. ¿De acuerdo? Como las características secundarias sexuales que se deben desarrollar de forma como común durante la pubertad no llegan. ¿Quedó claro? Entonces tenemos síndrome de Down, trisomía en el par 21, tenemos Patau en el 13, tenemos Edwards en el 18, que son cromosomas extra, Turner, que es como el déficit de cromosoma en el par sexual para mujeres, tenemos superhombre, que tenemos XYY, que tenemos ahí un cromosoma extra en el par sexual, supermujer, que tenemos un cromosoma extra en el par sexual, y tenemos Klinefelter, lo pronuncié bien, sí, Klinefelter, que es un cromosoma extra en el par sexual en mujeres, pero ya no es XXX, sino que es XXY. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Quedó alguna duda? Ya acá. Ahora estoy viendo lo del porcentaje. Da un segundo. Ah, ya. La probabilidad del 1 o 2% es de, como se dice, de la población humana a padecer Turner. Es decir, cerca de un 1 a 2% de la población total humana padece Turner. Ese era el porcentaje de probabilidad. ¿Por qué es tan bajo? Porque generalmente las Turner en, ¿cómo se dice? En desarrollo embrionario terminan siendo abortos espontáneos. Es decir, que no llegan ni siquiera tienen como la oportunidad de ser como de llegar a la concepción y poder nacer. Como se desarrollan como uterina, como en el... Tienen desarrollo embrionario, pero después terminan en un aborto espontáneo. ¿Ya? Por su inviabilidad. Es que de verdad, cuando tienes como una monosomía, es decir, una pérdida de cromosoma, un déficit, es poca la viabilidad del feto. ¿Alguien habla algo en el chat? ¿Es un milagro entonces? Sí, es un milagro, porque es muy baja la probabilidad. Entonces, mucha gente dice, claro, mucha gente de ese 1% ni siquiera alcanzan a hacer. Sí, es rarísima la frecuencia de ver a gente Turner. Así es. ¿Queda alguna duda? Ah, no, 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 no. Samuel, perdón. Ese 1 o 2% es de concepciones, es decir, como nacen. ¿Ya? Por eso es tan bajo, porque generalmente son abortos espontáneos. Eso sí. Perdón, me confundí con lo que dijiste. Fue como, no, sí, sí. ¿Ya? Y nos queda lo último, que son mutaciones estructurales, ¿ya? Que corresponden a rupturas que sufren espontáneamente a veces los cromosomas, y como consecuencia de ello tenemos diferentes como escenarios. Puede que se intercambien fragmentos entre cromosomas homólogos, se pierdan fragmentos, se intercambie el orden de genes en un mismo fragmento, entonces vamos a explicar algunos. Por ejemplo, la duplicación habla sobre que un segmento cromosómico se repite a continuación del fragmento original. Es decir, yo tengo el mismo segmento pero repetido en el mismo. ¿Se entiende? Eso significa como la duplicación. Que dentro de estas mutaciones lo que va a generar es que un mismo segmento de cromosoma, puede ser un alelo, este alelo va a estar repetido a continuación, en el mismo cromosoma. ¿Ya? La delección
habla de que se pierde un segmento completamente del cromosoma y si la elección es muy grande, los organismos no suelen ser viables. Acá yo tengo una pérdida de un segmento cromosomal, ¿de acuerdo? Eh, También además tengo la translocación, que lo más frecuente es que se intercambian segmentos entre cromosomas. Es decir, como uno puede ceder un segmento, pero no recibe nada generalmente. Por eso se llama translocación y no intercambio. Porque a veces cuando existen como otros encuentros cromosomales, uno puede ceder una sección a otro cromosoma, pero el otro cromosoma no pierde, o sea, no gana nada. Y finalmente un cromosoma fue como traslocado y el otro sufrió de elección, que perdió este cromosoma. Y lo otro es la inversión, que un segmento se gira en 180 grados. Es decir, tienes un segmento del cromosoma y se va a girar en 180 grados. Y eso cambia completamente la expresión génica. Si un mínimo cambio puede ser hasta en un fosfato como de una base, ¿cómo se dice? De un nucleótido, puede generar, pero así cambios abismales en la expresión génica. Por eso es tan entretenido el estudio de la biotecnología. Estudienlo. Yo estudio biotecnología. Vengan conmigo. No. Y eso. Eso sería como lo que no alcanzamos a ver la clase pasada. Y ahora vamos a dar paso al control. Así que denme un segundo. ¿Queda alguna duda del contenido que hemos visto? El contenido entra todo lo que hemos visto. Menos teoría celular y... Menos teoría celular, creo. Hay poquitas preguntas de biomoléculas, de... ¿Cómo se dice? De organelos, de ciclo celular. Y después vamos a revisar las preguntas como para ver por qué esas son buenas y por qué no. Para hacer como un pequeño repaso. ¿Queda alguna duda del contenido? ¿De lo que vimos recién? Puede ser cualquier duda, ¿no? Ya. Entonces, voy a tener un poquito la grabación.